compañeros hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Edición 78, día 78 del aislamiento social preventivo y obligatorio, viernes 5 de junio en la República Argentina. Yo soy Matías Baldo y como siempre está del otro lado Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mati? En un viernes, en una jornada, me parece que más cuarentena imposible, ¿no, Mati? O sea, no solo que se anunció ayer la continuidad de esta cuarentena por primera vez, más extendida que de costumbre, venía siendo cada 15 días y ahora será una semana más, finalmente, sino que de anulado, frío, brumoso, todos los condimentos para quedarse en casa, básicamente. Ya empieza, lo venimos diciendo en las últimas ediciones, en los últimos capítulos, este clima que de alguna manera también empuja a este aislamiento. El combo entre el clima y el aislamiento es la verdad durísimo. Seguimos por lo pronto, capítulo 78, un episodio más, y pueden suscribirse, ya saben, y no perderse ninguno de estos episodios en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio de podcast que ustedes utilicen. Ahí estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Agradecidos obviamente por los comentarios, por las valoraciones que hacen al poner las estrellas, por los 1000 suscriptores que ya alcanzamos en Spotify, la verdad. Muchas gracias a todos los oyentes. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y así tener otra opción para escucharnos en formato video, para quien no esté familiarizado con las plataformas de podcast, con las plataformas de audio. Bueno, en formato video, buscan los capítulos, buscan los episodios, ahí estamos, se pueden suscribir y no aparece ningún episodio. Hoy, Mati, decíamos en este viernes gris, en este viernes frío en Buenos Aires, viajamos un poquito a una Italia que empieza a levantar cabeza, empieza a recuperarse después del terrible golpe social, económico y sanitario que vivió, y empieza a empezar el regreso del fútbol italiano con algunas condiciones, Mati. Tendremos Serie A nuevamente, ya arrancó la Bundesliga, en el futuro Premier League, Liga de España, NBA y Serie A completarán al menos este menú que será interesante para tener en cuenta y para seguir bien de cerca desde una Argentina que seguiremos por lo menos hasta el 28 de junio. No Argentina en su totalidad, vale aclararlo, más que nada el AMBA, hay que ser justos con eso, porque los que estamos complicados somos nosotros, Javi. En otras Sí. partes del país todo empieza a abrirse y celebramos y es una buena noticia, porque también, como hablábamos en el capítulo de ayer, es un poco ese horizonte hacia el que vamos, que si todo se puede controlar, obviamente con la menor cantidad de muertos posibles, podremos tener una vida un poco más normal este viernes, que como decías, hace que sea también un poquito más fácil quedarse en casa, ¿no? Porque cuando uno ve el frío, la lluvia y que está todo tan nublado, bueno, creo que es uno de esos días que me hubiese quedado en casa igual, Javi. Así que una buena oportunidad para grabar un poquito más temprano de lo habitual y analizar esta situación, Javi, que bien marcabas de la Serie A, que tendrá que afrontar un desafío que también tendrán que afrontar, por supuesto, todas las otras ligas. ¿Qué pasa si hay un rebrote, ¿no? ¿Qué pasa si se contagia un jugador o si hay una nueva ola de brotes en el país y tienen que empezar a cerrar las cosas? Me parece que tanto Bundesliga, Serie A, Premier, Liga Española, NBA, no soportarían un segundo brote, es decir, me da la sensación, esto no es información, pero sí que si arranca un torneo y después de 2, 3 fechas se tiene que suspender porque hay un rebrote, yo estimo que ya no se va a completar o no se va a intentar completar la temporada. No sé qué pensás vos. Sí, yo creo que tendría que ser un rebrote de muy, muy alto nivel, de un efecto similar a lo que se sufrió en marzo, por ejemplo, en Europa, en varios rincones de Europa. Un pequeño rebrote en condiciones más o menos manejables, yo creo que van a tratar de seguir, porque Europa va hacia eso. Europa, al tener ya controlada la cuestión sanitaria, va a que si aparecen pequeños rebrotes los puede todavía manejar. El gran problema que tuvo Europa fue la reacción tardía, como acá muchas veces se critica, que nosotros reaccionamos antes de que suceda todo. España e Italia reaccionaron cuando la ola ya estaba en lo más alto, y obviamente ahí se te empieza a descontrolar. Yo sí entiendo para dónde apuntás. Un rebrote de una magnitud importante cancela todo, se termina la temporada, y esto obviamente está atado
a que todo sea por ahora, vamos a decirlo, manejable, Mati. Digamos que esté todo en condiciones no normales, porque estamos hablando de ligas que vuelven sin público, de ligas que vuelven con un montón de condiciones y de protocolo, pero en condiciones más normales que las del aislamiento, que la de el receso obligado. La Federación Italiana de Fútbol, obviamente que ya le puso fecha, será el 20 de junio el regreso del calcio de la Serie A. Habrá Torino-Parma para abrir la jornada y para el gran regreso del fútbol italiano, pero obviamente maneja un par de planes, que en realidad no son un par, son 3 planes, por las dudas, o sea, planes de contingencia de la Serie A en caso de, Mati, esto que vos decías, ¿qué pasa en caso de un fuerte rebrote? A ver, el plan A de la Federación Italiana es terminar la temporada en el campo de juego. Eso está clarísimo, desde el momento en que vuelve, Mati, además. Cuando deciden volver es porque quieren terminar la temporada en el campo de juego. Se jugarán las 12 jornadas, si todo marcha dentro de los carriles normales, entre el 20 de junio, decíamos, Parma-Torino que inicia todo, hasta el 2 de agosto, con algunos partidos de Copa Italia que se van a jugar antes del 20 de junio, pero vamos a apuntar lo que es Serie A, del 20 de junio hasta el 2 de agosto, y ahí se terminará la temporada del fútbol italiano. Un plan B, que ya empiezan a pensar la posibilidad de una disputa de eliminatorias al estilo playoff, o sea, no juguemos 12 fechas, si en caso de que pase algo, empecemos a eliminarnos camino a terminar antes del 2 de agosto, o en caso de que haya que postergarlo, que quede todo más comprimido en un mes. Es una opción B que tiene la Federación de Fútbol Italiana, pero el plan C, Mati, es el que causó un poquito de impacto, porque realmente no solo que causó impacto, sino que causó crítica. Lo que está manejando la Federación Italiana de Fútbol, en caso de que no pueda terminarlo en el campo completo, opción A, no pueda terminarlo en el campo parcialmente, opción B, que sería esta cosa un poco más reducida, la de terminar fuera del campo empieza a jugar algo que ya se empieza a conocer como el algoritmo del calcio, Matiz. Que me parece un poco, no te digo injusto, porque obviamente debe tener alguna lógica que ahora vamos a estar viendo, pero antinatural, porque definitivamente se han definido históricamente deportes fuera de la cancha, algunos más recientes que otros, este famoso escritorio en el que uno suele hablar, pero no tengo un recuerdo de que la matemática, como sería en este caso, resuelva un torneo, Javi. ¿Vos te acordás de alguno? No, así en estas condiciones no. Realmente, o sea, uno puede tomar algunas, obviamente que lo que sí se consideró muchas veces fue el resultado del torneo hasta el momento, la última foto. Que eso sí, o sea, es tomar la estadística, pero tomar la estadística real. El equipo de Matías sumó 3 puntos más que el equipo de Javier, el campeón es el equipo de Matías, con toda la injusticia que eso puede significar si faltan 12 fechas, porque podría haber cambiado la situación. En estas condiciones, este plan C que maneja la Serie A es llamativo. A vos entiendo que no te gustó, a mí la verdad que tampoco, pero además causó mucha crítica, Mati, desde el lado de los dirigentes y de los técnicos. Se alzaron las voces en los últimos días. ¿Por qué, Mati? Porque esto se define en caso de que no se pueda terminar en el campo de juego. El plan que maneja la Serie A es calcular los puntos promedio de los partidos jugados en casa y multiplicar ese promedio de los puntos en casa por 19. El resultado final va a ser una proyección ponderada, que será el puntaje que se entiende que hubiese mantenido ese equipo a lo largo de toda la temporada, y va a dar un número que, por ejemplo, da 92.08 a Juventus y lo consagra campeón, da 90.02 al Lazio y lo termina como subcampeón, y 81.97 al Inter como tercero en ese podio virtual. Es por lo menos llamativo. O sea, aprovechan el factor cancha, se saca un promedio de lo que vos sacaste como local y eso se multiplica por 19. La Serie A, Mati, y esto es oficial, maneja este plan. O sea, te hago como Fantino el pará. Solo se contarían los partidos que cada uno jugó como local. Es decir, en base a ese coeficiente que resulta de los partidos que juega como local, ¿o entiendo mal? No, está bien. Eso, por lo menos esto es lo que explicó el Corriere dello Sport. Obviamente,
sí, obviamente con la voz oficial de la dirigencia de la Federación Italiana, es los partidos en casa. Boca Claro, jugó 10 partidos en la Bombonera. ¿Cuántos puntos sacó? De los 30 puntos disponibles sacó 27. Bueno, sacás el promedio de 27 dividido 10 y eso lo multiplicás por 19. Esa es la cantidad de puntos que determina Boca el campeonato. claro, pero sacás gran parte, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el torneo en sí, que es ir como visitante a la cancha. A ver, Juventus, acá tengo abierto el fixture de Juventus. Como local, creo que no perdió. No perdió. Los partidos que perdió fueron frente a la Lazio, que está peleando el campeonato y está a un punto en la tabla como visitante, frente al Napoli como visitante, frente al Hellas Verona como visitante, esos en Serie A. Entonces, nada, me parece que no tiene mucha lógica, ¿no, Javi? Solo la Juventus, por ejemplo, dejó en el camino puntos como local frente al Sassuolo en el Bueno, torneo local, en la Serie A. por eso lo ubica con un promedio tan alto y por eso le da un promedio que estamos hablando de, o sea, cuando se multiplica, alcanza más arriba de los 90 puntos de promedio. Es por lo menos llamativo, Mati. Es curioso. Sí hay que decir una cosa. A ver, en la previa lo vemos así y realmente no nos convence. Por otro lado, la foto que muestra el promedio es Juventus, Lazio, Inter, Atalanta. Y la tabla de posiciones de la Serie A en este momento es Juventus, Lazio, Inter, Atalanta. Respeta los primeros 4 puestos sin ningún problema. El problema, el conflicto que puede empezar a surgir es si no empieza a respetar lo que es hacia abajo. O sea, en principio lo que hace es casi una foto de cómo va a terminar el campeonato. También, obviamente, esto se potencia más en torneos donde los primeros, o por lo menos hasta las zonas de copas, sacan mucha diferencia con los del fondo. Pero yo me imagino, ¿no? Bueno, el Brescia ya casi condenado a la Serie B, un Spal que también está ya con muy pocas chances de mantener la categoría. Pero, por ejemplo, el puesto 18, que es el último que tiene la chance de mantener la categoría, es el Lecce con 25. En el 17, en estos momentos afuera del descenso, es el Genoa con 25. O sea que acá estamos hablando de una diferencia de gol. Por arriba está Sampdoria con 26, Torino con 27, Udinese con 28. Estamos hablando de que si el Lecce o el Genoa o el Sampdoria, que son los que están más pegados, el algoritmo les cambia algo, básicamente lo que sucede ahí es que pierde la categoría. Claro, por eso habría que ver finalmente si el algoritmo se concreta de esta manera en un caso eventual. Obviamente tiene que pasar muchas cosas, como por ejemplo mencionábamos un contagio masivo o un rebrote importante, pero está claro que falta mucho en la Serie A. Definirlo así creo que debería, obviamente lo tienen como última opción, pero me llama la atención este factor localía, ¿no? Está bien que arriba no cambia mucho, pero abajo me parece que habría que analizar puntualmente cada uno y ver si termina siendo lo más justo. Yo te diría, la verdad que me parece mucho más lógico decir, lo terminamos así, si no lo puedes jugar, y listo. El problema es que hay algunos equipos que tienen 25 partidos jugados y otros que tienen 26. Entonces ahí es donde la Serie A tiene que recurrir de alguna manera a hacer un promedio. Y una seriedad que recordamos, que tiene esta cuestión también de diferencia de partidos jugados y demás, porque empezó a reaccionar hacia el coronavirus cuando el coronavirus ya estaba encima. Si acá se habla tanto, y hasta hoy, justamente se habló de la reacción de River con Atlético de Tucumán, de no presentarse, hoy Alberto Fernández, el presidente de la Nación, de alguna manera respetó la decisión de River en ese momento, pero en una Argentina, que no es que tenía 0 casos, pero estaba una Argentina con los primeros casos de coronavirus. Cuando reacciona la seriedad, cuando reacciona el fútbol italiano, es con la ola pasando por encima del fútbol, o sea, ya muy avanzado, un estado muy, muy avanzado de las infecciones, y obviamente empiezan a frenar, con este freno empieza a cambiar, obviamente, algunos que jugaron, otros que ya directamente no jugaron, algunos que habían jugado Europa y que después no pudieron jugar la revancha en Europa, empezó este conflicto. Por lo pronto, Mati, lo planteábamos como llamativo, como curioso, venimos hablando de vuelve Alemania, vuelve España, vuelve Italia, vuelve Francia no vuelve, bueno, y demás, desde el lado informativo. Esto es también informativo, pero por lo menos llamativo. Hay un plan, se habla tanto tiempo de protocolos y demás, hay un plan de Italia,
en realidad son 3 planes, para ver qué pasa en caso de. Bueno, el primero es el más claro, que es obviamente que esté todo bien. El segundo sería el intermedio. Y el tercero es el que por lo menos, Mati, llamó la atención, prendió alguna señal de alarma en algunos rincones del fútbol italiano más conservador, además, Mati, imagínate. En sí, ¿cuántos partidos faltan por jugar en Italia? Son muchísimos, son varios. En total, hay que decir, quedan 12 fechas por disputar, junto con 4 partidos que bien decías están pospuestos, entonces hay que completar y que todos queden con la misma cantidad de partidos en principio. En total van a ser 124 los partidos, aparte de los compromisos por Copa Italia. De acá hasta agosto el fútbol italiano tendrá 127 compromisos. Obviamente, la gran pregunta es qué puede ocurrir más allá de los brotes o los rebrotes en mayor o menor medida a la sociedad italiana. ¿Qué puede ocurrir si un jugador o un miembro del cuerpo técnico da positivo de coronavirus? A ver, en estos momentos lo que se maneja en Italia, Mati, a diferencia de algunos países que se está hablando es, bueno, si a Javier le da positivo, lo aíslo a Javier. No, acá en este caso lo que está planteando Italia es, y ya es un extremo, un caso de coronavirus es básicamente aislamiento para todo el equipo. Lo que además, Mati, esto puede empezar, en caso de que suceda, a alterar un poquito más el calendario. Por eso te digo, no va a ser fácil. Es algo que hablamos cuando pasó con el Dinamo Dresden en la segunda categoría de la Bundesliga, que a partir de un par de contagios se puso todo el equipo en cuarentena. Me parece que ese es un desafío, por eso a veces, la verdad, parece difícil terminar con normalidad la temporada. Por ahora en Alemania se está logrando, veremos si la Premier consigue hacerlo, pero no es fácil, es todo un desafío conseguir que no haya un contagio, porque también puedes romper el protocolo. Por ejemplo, ahora creo que salió hace horas que Sancho metió en su casa a alguien para cortarse el pelo, y eso supone haber roto el protocolo. Entonces vos no sabés si ese jugador, que encima es estrella del Borussia, pero bueno, eso es secundario, no está contagiado. Tenés que hacer test permanentemente. Es difícil la situación, requiere rigurosidad, que es una rigurosidad que hemos visto que otros, en otro capítulo que hicimos, cuando hablamos de Banega, del Mudo Vázquez, de Ocampos, tal vez no la respetan. Entonces de repente tenés a jugadores que vos sabés que tienen que estar guardados, comiendo asado en la casa de uno de ellos. Y eso obviamente hace que todo entre en esta zona gris de por lo menos sospechar que puede llegar a haber algún caso. Y si llega a haber algún caso que se les pasa, hay un contagio, se contagian 2 equipos, ni hablemos de si llega a haber, ojalá que no, y toco madera, algún fallecido, pero son los desafíos modernos, ¿no? De este fútbol nuevo, que es atípico, anormal, anómalo, pero que insisten en todos los países en regresar al ruedo por todo lo que ya hablamos varias veces, Javi, por la economía, por lo deportivo. Lo deportivo claramente yo eso sí lo apoyo, pero me parece que el apuro más que nada es por esta situación económica de la que hablábamos. Sí, bueno, Italia fue uno de los pocos que lo blanqueó igual, porque venimos diciendo de que esto va más por un carril más económico que futbolístico. Italia en un momento lo blanqueó. Gabriele Gravina, que es el presidente de la Federación de Fútbol Italiana, fue justamente el que presionó al gobierno italiano para plantearles, miren, esto tiene que volver o nos fundimos todos. Y ahí habrá otra discusión que venimos dando en este podcast hace rato, que es cómo se pueden fundir equipos como la Juventus, pero bueno, será cuestión de que alguna vez, en algún momento, si volvemos a cierta normalidad, se plantee seriamente, pero obviamente estamos ante una situación de presión de los estamentos de los dirigentes por una cuestión económica y no futbolística. El mismo Gravina es el que propone esta serie de promedio. Es el regreso, Mati, criticamos tanto los promedios sudargentinos, pero de repente aparece un promedio en el fútbol italiano, que obviamente Mati tuvo mucha crítica. O sea, Gravina es uno que propone esto como un plan C, y obviamente salieron de todos lados. Desde Inter, Marotta fue el que obviamente criticó fuerte esto. Después me tomo una de las frases que dijo el presidente del Torino, que dice, a ver, y esto, Mati, también es parte del fútbol, ¿no? El Milan va ganando contra el Liverpool una final de Champions, ¿no? Y después se le escapa.
La Juventus pierde el título en Perugia en la Serie A del 99-2000. Dice, el Inter lo pierde en 2002. No es, digamos, esto no es tan bonito e imprevisible que un algoritmo puede hacerlo, digamos, no termina siendo peligroso. Y la verdad que es una visión mucho más romántica, pero es real. O sea, Juventus, que hoy es líder y probablemente sea el campeón, y una Lazio que está haciendo todo para tratar de que Juventus no sea líder, probablemente sea campeón Juventus. Pero ¿por qué no el lado más romántico de que el Lazio tenga su premio, de que Juventus tenga un traspié y que tenga la posibilidad en la cancha? Y obviamente lo que marcan desde Torino es, bueno, esto, lo imprevisible del fútbol, lo bonito del fútbol, lo diferente del fútbol, lo estaríamos arruinando con un promedio. Está claro que además la Lazio tiene una oportunidad histórica que tiene la chance de desbancar a la Juventus, que perdió menos en el torneo que la Juventus, porque perdió nada más con el Spal en la tercera fecha y con el Inter en la quinta. Así que después todo es o ganó o empató. Un equipazo para mí que tiene ahí con alguien que me encanta, que es Milinkovic Savic, un fenómeno que creo que le debe quedar poco ya en la Lazio. Pero claramente estamos ante un escenario que encima es una liga que por primera vez en mucho tiempo está siendo competitiva, porque si hubiese pasado el año pasado, bueno, hacer el coeficiente y que la gane la Juventus y ya está, que dicho sea de paso, siempre termina con la misma historia, ¿no? Con este promedio, sin el promedio, parece que la Juventus se va a llevar el título. Bueno, ahora le apareció un oponente real, recordemos que la Juventus el año pasado le sacó 11 puntos de ventaja al Napoli, Sí. y ahora está a un punto de diferencia nada más con la Lazio. Encima tienen que jugar entre ellos. Así que la verdad va a ser interesante ver este desenlace. Juegan en la fecha 20. No, juegan, a ver, ya te confirmo en qué fecha, Javi. Pero la verdad es que va a ser interesantísimo ver este mano a mano con el Inter un poco más relegado. Porque por primera vez me parece que en la Serie A, yo no me acuerdo en el último tiempo a un equipo que pueda estar a la par de la Juventus y que sea capaz de pelear mano a mano. Van a jugar en la fecha 34 en la cancha de la Juventus. Así que ahí podríamos tener un partido que sea decisivo. Está bien que falta un montón, ¿no? Porque como Sí. vos bien decías, faltan 12 fechas. La Juventus, antes de ir a este parón, a este parate, a esta pandemia, le había ganado 2-0 al Inter, ya eliminando un poco de la competencia por el título al Inter, pero le queda la Lazio, que viene realmente bien y que va a intentar, ¿por qué no en esa fecha 34, esto que señalaba el presidente de Torino, ¿no? Rubricar una noche histórica. Sí, y aparte marcando una cosa, porque a diferencia de Liverpool en Inglaterra, a diferencia obviamente de cómo se están cortando Real Madrid y Barcelona, sea quien sea el campeón en España, todo hace indicar que no va a salir de ahí, obviamente con una pequeña luz a favor de Barcelona, y algunas diferencias que se producían en algunas ligas en particular, sobre todo las que terminaron, porque era como que ya no tenía sentido quizás seguir jugando en cuanto a la diferencia en la tabla, era muy amplia la diferencia. Acá estamos hablando de Juventus 63, Lazio 62, el Inter muy atrás, con 54, digo muy atrás, con chances concretas de salir campeón, puede haber un milagro, pero todo indica que será Juventus-Lazio, un punto de diferencia. Bien los decías, los pochoclos hay que comprarlos para el 20 de julio, 16:45 hora de Argentina, Juventus-Lazio en la cancha de Juventus, pero Mati con el recuerdo muy cercano, vas a hacer que decir muy cercano en tiempos de pandemia, parece que estamos hablando hace 30 años, fue el 7 de diciembre, jugaron en Roma, jugaron en la cancha de Lazio y ganó 3-1 a Lazio y realmente dio un golpe sobre la mesa, jugando un muy buen fútbol, con una Juventus que obviamente marcó a través, abrió el marcador a través de Cristiano, pero después fue superado por el conjunto romano. Hay un sueño, hay una chance a Lazio, que obviamente lo que no quiere a Lazio es que se la roben mediante una calculadora. Por eso decíamos, es un plan, la Federación Italiana de todas maneras lo maneja, no es un plan tirado de los pelos, no es que estamos hablando de que esto no puede suceder, sí, en caso de un rebrote fuerte, en caso de que no pueda continuar la liga, es claramente el plan que puede utilizar la Serie A, porque estamos hablando de que si no puede terminar, irían a un plan B donde lo terminaría más rápido, pero si esto realmente avanza y no se puede terminar de todo, claramente es el plan C está pensado, y un plan C que el mismo Gravina, el presidente de la Federación Italiana, defiende y marca que de esta manera sería la foto ideal
de cómo se terminaría el campeonato. Por lo menos, no sé, llamativo. Después habrá que ver si, como dijo el presidente del Torino, decía esto de que es bonito e imprevisible, y que además le sumo algo, Mati, que marcó, y me parece que es lo más destacado, que en el fútbol es muy peligroso hablar de algoritmos, porque aplicarle la matemática al fútbol no existe. No, se puede aplicar, como hemos visto en varias oportunidades, para entrenamientos, para determinar debilidades de un rival, fortalezas propias, debilidades propias, fortalezas ajenas, pero la verdad es que aplicar la matemática, que es tal vez lo más objetivo que uno puede encontrar sobre la faz de la Tierra, porque eso sí que no cambia. O sea, hoy No. viste que está todo en discusión, hoy vos podés discutir las vacunas, podés discutir el racismo, podés discutir lo que quieran. Hoy todo el mundo te discute todo. Pero la matemática es algo de lo que no podés discutir, salvo la otra vez que incluso me tengo que retractar, porque se pusieron a discutir si el cero es par o impar. Así que a ese nivel de discusión hemos llegado, donde el sofismo reina no solo en Argentina, sino en el mundo, y todo se discute. Vos podés haber estudiado, haber escrito, haber trabajado durante años, pero viene alguien en una red social que leyó algo alguna vez y te lo discute, y bueno, todos son especialistas, pero sacándolo de eso y llevándolo de vuelta a la seriedad y al fútbol, sería horrible que la matemática, la verdad, defina esta situación. Porque, por ejemplo, en Francia, bueno, está bien, tomaron la tabla, dijeron había una diferencia considerable, fue otra cosa. Me parece que acá Italia, esta posibilidad, ojalá no se llegue a concretar, porque eso significaría que hay más contagios, que hay un rebrote, y ojalá no tengamos que ver ni discutir sobre si este promedio es aceptable o no, porque justamente eso indicaría que hay otra vez la enfermedad en Italia, que fue encima, Javi, uno de los países más golpeados por la pandemia. Sí, 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 por eso obviamente se atajan por ese lado, tratan de cubrirse por una cuestión de cómo afectó sobre todo lo que fue el norte de Italia. Se habla mucho acá, cuando se habla de Argentina, se habla en realidad de lo que está pasando en AMBA y en todo lo que es capital y conurbano. Cuando se habla de Italia, se habla de Lombardía, se habla del norte de Italia, muy golpeado, muchos muertos. Las imágenes de los camiones frigoríficos paseando por las rutas. La realidad es que las imágenes más dolorosas, una de las más dolorosas de Europa, las dejó Italia, y obviamente tratan de cubrirse. Es un efecto positivo desde lo económico el regreso de la Serie A, será seguramente en esta cuestión de usar el deporte como una especie de regreso a la normalidad, un efecto, un paliativo para muchos que quieren volver a ver a sus equipos después de lo que sufrieron en familias, en lo que es relaciones con gente cercana que seguramente pudo haber estado golpeado por lo que fue el coronavirus, pero tratan de ser precavidos, tratan de trabajar en esto. Plantearon esto, Mati, nos llamó la atención. Algunos te dicen vamos a volver de alguna manera, la NBA dice voy a volver en Disney. Bueno, en este caso, la Serie A dijo vamos a volver, si no podemos volver del todo, volveremos con playoff, y si no podemos terminar la cancha, utilizaremos promedio. Por lo pronto, Mati, interesante, llamativo, curioso. Habrá Torino-Parma el 20 de junio a las 14:30 de la Argentina. Habrá fútbol italiano a partir del 20 de junio. Habrá duelos que siempre llaman la atención, presencia de argentinos. Italia se prepara para el gran regreso y dejó este dato, esta matemática, este algoritmo llamativo de cara a su regreso.